Dios ha hecho y que Dios hará en su vida también. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Voy a dar un testimonio para que sepamos los frutos de las campañas. Amén. Y que cuando alguien nos da una invitación a una campaña, no la rechacemos, porque Dios hablándonos. Gloria a Dios. Quiero decirles que el año pasado, como en septiembre, a mí me dio una enfermedad que yo no sabía qué era. Yo sentí una aflicción, sentí algo en mi corazón como que se me iba a salir. Pero yo decía que, como yo padezco de la presión, decía yo, ¿será que estoy mal del corazón o las pastillas no me están haciendo efecto? Decía yo. Pero ya después, yo no me quería levantar de la cama. Era algo que aunque alguien me dijera a mí, levántese, haga esto, haga lo otro, yo no me levantaba. Pues ya mi esposo y mi hijo, el mayor, ellos preocupados. Y ya no dormía, yo nada dormía. Yo a todos los miraba dormir y yo como si nada. Y me decía mi esposo y mi hijo, ¿quieres que te compremos una cama, otra cama? Me decía, para que durmas. No, le decía yo, cuando uno tiene sueño, en el piso se duerme. No importa dónde, no es por cama ni por nada. Es algo que yo siento, le decía yo, que me sale el corazón. Ya no quería comer yo. Pues me llevaron a la clínica aquí y me hicieron exámenes. Dijo el doctor que yo no tenía nada, que lo que yo tenía era ansiedad y depresión. Entonces, que me llevaron donde una psiquiatra. Entonces me llevaron a Tegucigalpa, pero también allá me hicieron exámenes, porque yo les decía, a mí me duele el corazón, yo me inventaba las enfermedades, porque Satanás había puesto, como que me había puesto un chip en mi mente, que yo tenía que morirme. Y entonces decía yo les voy a decir que estoy enferma, porque allá me operen, decía yo. Y si a mí me abren todo, porque yo les decía que todo adentro, yo estaba enferma. Entonces decía yo, si a mí me abren, yo ahí voy a quedar muerta, decía yo. Ojalá que yo en la anestesia, yo ahí quede muerta. Pues todos los especialistas decían que yo no tenía nada, ella está sana. Lo único que tiene, decían, es un poco de anemia, porque yo no comía nada. Yo solo era agua y agua. Y cuando ya no soportaba más, era un banano o una tacita de leche, y eso era todo. Yo no tenía ánimos ni de bañarme, ni de nada. Me ofrecían que me llevaban a alguna parte a comer, nada. Yo no quería absolutamente nada. Y entonces, pues ya la psiquiatra empezó a recetarme medicamentos, pero siempre mi familia, en el afán de que yo me curara, me llevaron a otra clínica. Y entonces me llevaron al Hospital San Jorge. Ustedes saben que el dinero no se deja ir. Entonces viene y dijeron que sí, que lo que tenía depresión y ansiedad, y que un tratamiento valía 30,000 lempiras, 5 días interna. Y entonces mi hijo, ¿verdad? Va donde la doctora que me había recetado los medicamentos, y le dijo que lo mismo que ella me estaba recetando a mí, lo mismo me recetaban, porque ahí le dieron la lista que era lo que me iban a poner. Y entonces dijo que lo mismo que ella estaba recetando, nada más que con diferente nombre, pero el componente era el mismo. Y entonces ya empiezo yo con esos medicamentos. Bueno, ya no me llevaron más ahí. Me dijeron que no, que mi esposo y mi hijo, que ya no, que era lo mismo, y que mejor me siguiera tomando eso. Pues dijo la psiquiatra ya que era 1 año el tratamiento, que yo lo tenía que tomar. Pues esos medicamentos solo eran sedantes. Yo dormía día y noche. En la casa ahí no había, ustedes saben que el motor del hogar es uno de mujer. El esposo puede dar el dinero, pero el cuidado de los hijos, la casa, es uno. Mis hijos me pedían comida, y como yo estaba con eso, que me quería morir,
no comía. Entonces yo me enojaba con ellos, les decía que qué tanto molestaban por la comida. El día que había comida en la casa era cuando alguien pasaba vendiendo en la mañana unos panqueques, les compraba un montón de panqueques a los niños. O si alguien hacía comida ahí en el barrio, yo compraba, pero de lo contrario ahí nadie cocinaba. Y entonces, cuando ellos me pedían, a veces le decía yo, no, la hermana Julia, le decía yo, que me venda comida. Entonces ella nunca me dijo que no. Yo le agradezco mucho a ella porque ella fue algo bien importante en mi vida cuando me pasó esto. Pero yo estaba asistiendo a otra iglesia y cuando yo me iba a la hermana Julia y ella me iba a ver también que yo estaba mal, me decía, ¿quiere que llame al pastor? Me dice, o hermana Victoria y las hermanas que van a orar por usted. Pero el pastor donde yo iba, él decía siempre que uno tenía que decidirse quién era su pastor. No andar diciéndole a uno y a otro, ore por mí. Porque la verdad que no era el pastor que iba a hacer la obra, sino que Dios. Y entonces, ya después, siempre con aquello, solo era el rato que me tomaba yo los medicamentos, que yo me dormía. Pero cuando ya pasaba el efecto, ya volvía lo mismo. Y decía yo, es que yo tengo que matarme. Porque el diablo a mí me había metido que yo no servía para nada. Y que para qué yo iba a estar viva. Si en mi niñez nadie me había querido, porque yo no había tenido padres, y que nadie me había querido, que me habían despreciado y que perdí mi primer hogar. Y yo les decía a mis hijos que me perdonaran porque yo los había dejado sin padre. Y entonces me decía mi hijo mayor, mamá, usted no tiene por qué sentirse así. Si usted es cierto que tuvo eso, me dice, no hay problema con mi papá, pero usted ha sido una gran madre porque, mire, yo trabajo, yo estudio. Y usted, ¿por qué se siente así? Me decía. Mi otro hermano me dice, él está bien, me dice, él no es un niño vago ni nada, me decía. Y gracias a Dios, me dice, usted se volvió a casar, me dice, nosotros estamos felices porque usted se casó de nuevo. Tiene hogar, me decía, y tiene un buen esposo. ¿Y usted por qué llora? ¿Por qué se siente así? Pero eran las mentiras del diablo, hermano, que él me las había puesto en mi mente. Y entonces yo siempre pensando que cómo iba a matarme. Las pastillas que me recetaban me las escondían porque era peligroso que yo me tomara todas las pastillas. Decía yo, y si yo pongo una soga, yo me salía al solar a medianoche, y decía yo, y si yo pongo una soga aquí en este palo, decía yo, de mango, ay no, pero mis hijos cuando me encuentren, decía yo, o ¿cómo hago? Una vez me quise, cuando estábamos en Tegucigalpa, yo me le quise meter a un carro, ellos se descuidaron, y yo me le iba a meter en medio a un carro para que me matara, porque es lo que yo quería. Pues ya después mi esposo desesperado, él casi pierde el trabajo allá donde está en Olancho, pero él siempre me llamaba, ¿y cómo estás? ¿Y por qué vos ya borraste todo eso de tu mente? Me decía, eso que tenés, ¿y por qué? Me decía, si vos no vivís como rica, pero tampoco, me dice, vivís mal, ¿por qué tenés eso? Ya pues en eso, después me llama y me dice, fíjate, me dice que me dijeron que a vos que te hicieron brujería, me dice. Ay no, le digo yo, en eso yo no creo, le digo yo. Porque yo conocía de Dios, pues, y eso es pecado. Entonces viene y me dice, fíjate que aquí, me dice, hay un brujo, me dice, hay una persona buena, me dice, que me cobra 10,000 empiras por curarte, me dice. Ay no, le digo yo, no me digas eso, le digo. Pues de repente aparece y viene con un bote de Coca-Cola, con un agua negra, y me dice, mira, me dice, por ahorita te manda esto, me dice, que te lo tomes. Uy, le digo, no me lo tomo, le digo yo. Entonces, como él estaba desesperado, me dice, te lo vas a tomar, me dice, porque de seguro vos es que algo te han hecho, me dice. Y entonces, yo me acuerdo que él me sacaba el vaso de esa agua, y yo escondida de él, yo lo botaba.
porque a pesar que yo estaba desesperada, que yo quería curarme, yo quería encontrar algo para curarme, pero eso no me lo tomaba, yo lo botaba escondida. Gloria a Dios. Pues después me dice él, y te voy a llevar allá, me dice, para que te dé la medicina. No, le digo, yo no voy, yo no estoy yendo ahí. Pues le digo yo, ¿y conoces a ese hombre? Le digo yo, vos. Entonces me dice, no, me dice, como hay gente que se aprovecha, de seguro él a alguien le había contado y se querían aprovechar de sacarle el dinero. No, me dice, solo me lo pasaron al teléfono, me dice. Y yo solo le dije tu nombre, me dice, y él me dijo, me dice que eso era. Pues no, le digo yo. Pues él, como yo no le hice caso, ya enojado, pues me voy, me dice, porque te estoy buscando la buena medicina, me dice, y vos no querés obedecerme, me. Pues no, le digo yo. Pues yo después siempre seguí en eso, en estar sedada con los medicamentos. Me estaban produciendo efectos secundarios. Mi hijo le hablaba a la psiquiatra que me producían un sangrado y ella le dijo, ni modo, le dijo, ese es el efecto secundario de los medicamentos, le dijo. Y entonces, ya después, una vez yo llamé a mi esposo y le dije, te entrego a mi hijo, le digo yo, por el que tengo con él, el pequeñito, te lo entrego, le digo yo. No me mandé dinero ya, le digo yo, y te venís a traer el niño, le digo. Porque yo estaba pensando que yo me tenía que matar y que mis hijos no tenían que darse cuenta, pues, que hasta después les dijeran que yo estaba muerta, pero que ellos no fueran a ver eso. Y entonces, y mi hijo el mayor, como en Tegucigalpa, dije yo, él a mí ya no me necesita porque él ya trabaja y él estudia. Y el otro, dije yo, pues solo le hablo al papá, inmediatamente se lo lleva, allá él va a estar bien, dije yo. Y cuando menos acuerden ellos, yo estoy muerta y ellos no me van a ver. Pues viene desesperado mi esposo, se viene. Y yo estaba solo acostada, yo me tiraba una sábana oscura, porque yo lo que quería es estar en una oscuridad y no saber de nada ni de nadie, sino que solo morirme. Y entonces viene él y me dice, me dice, ¿qué es lo que pensás? Me dice. No, le digo yo, morirme, le digo yo. Me dice, ¿y vos crees? Me dice, que vas a ir donde Dios, vos, me dice. Si estabas pensando en eso, me dice. Entonces le digo, no, le digo, yo ya me puse cuentas con Dios, le digo yo, y yo le digo que me quiero morir. Y es que no es cuando vos digas que te vas a morir, me dice, es cuando Él diga, y desde ahí, me dice, estás cometiendo un grave pecado, me dice. Y no me digas entonces, me dice, que has ido a la iglesia tantos años, me dice, porque a nada has ido, me dice. Estás peor que mí, más bien, me dice. No, le digo, pero es que yo lo que quiero es morirme, y ya, le digo yo, eso es todo lo que yo quiero, le digo. Pues viene, ya por último, como que ya no me hacían caso. Yo solo con los antidepresivos y nadie me hacía caso ya, porque con una persona depresiva nadie quiere ni hablar. Solo los primeros días están ahí, pero ya después ya no. Entonces yo ya miraba que estaba sola y decía yo, ¿qué hago ahora? Pues ya después, hermana Julia, me acuerdo yo que me invitó al grupo de crecimiento en diciembre del año pasado. Y entonces ya me vine con ella. También me visitaron un grupo de hermanas, a pesar que yo no estaba yendo a esta iglesia. Me visitó hermana Karen, hermana Karina, hermana Sonia, hermana Edelsa. Ya me fueron a visitar y me animaron, me dejaron unos versículos de la Biblia. Y ya viene hermana Julia y me dice, ya anunciaba la campaña del año pasado. Y entonces dije yo tengo que ir a esa campaña, dije yo. Tengo que ir a esa campaña. Pero como yo solo acostada pasaba, a mí las rodillas para caminar a mí me dolían. Como dicen que uno se tuye, ¿verdad? Si uno no le da movimiento al cuerpo, uno se tuye. Si yo lavaba un plato que fuera, cuando ya no habían platos limpios, ya todos los huesos a mí me dolían. Si yo caminaba, yo sentí un dolor en mis rodillas. Me acuerdo que la primera noche de la campaña, bueno, en el día dije yo que iba a venir, ¿verdad? En la noche voy para la campaña, dije. Pues me acuerdo yo que no vine esa primera noche. Dije, no fui a la campaña.
me dormí, siempre con los medicamentos. Allá la segunda noche, igual no vengo, pero ya el tercer día, eran como a las 6:30, y entonces yo no me había bañado, porque como les digo, yo solo en camisón, yo no me bañaba, yo no tenía alegría de nada. Y entonces me pongo a ver hacia arriba y le digo: Señor, yo voy para esa campaña, creyendo que usted me saca de esta depresión y de todo esto que yo tengo. Y yo voy, Señor, porque también me acordé que Dios también hizo un milagro en mí acá, una vez que yo estaba enferma, que tenía un quiste precanceroso en mi ovario, y yo recibí la sanidad aquí. Después me dijeron que el doctor, que yo no iba a poder tener más hijos. Yo le quería dar un hijo a mi esposo, porque él no tenía ningún hijo. Y aquí está mi hijo de 7 años. Y entonces yo le dije al Señor: si usted quiere que yo vuelva a la iglesia Maranata, yo voy a volver, Señor. Pero usted me va a sanar de todo esto, porque yo ya no puedo seguir así. Y yo ya no puedo estar dependiendo de tanto medicamento, porque eran como 5 pastillas, cada 6 horas aquel montón de pastillas, pero solo era para que yo estuviera sedada, no era que me quitaban nada de eso, de la depresión, porque cuando ya el efecto pasaba, yo volvía a lo mismo. Y entonces me acuerdo que me vine esa vez, y sí recibí la sanidad, hermanos, para honra y gloria del Señor. Mi pastor oró por mí y todos los hermanos, y yo me acuerdo que yo fui libre esa noche de esa depresión. Gloria a Dios. Y cuando llegué a la casa, yo boté todas aquellas pastillas, las que me habían dejado listas, porque no me las daban todas, porque me las podía tomar de un solo. Y entonces las de esa noche, mi hijo las tenía guardadas y yo las boté. Y le dije al Señor que yo no más medicamentos, que yo creía que yo era libre ya de esa depresión. Y para honra y gloria del Señor, yo me acuerdo que esa noche dormí 1 hora sin pastillas. Fui recuperando mi sueño poco a poco, no de un solo, pero sí empecé a dormir y empecé a cambiar mi estado de ánimo, y empecé a asear la casa y empecé con más ánimo, porque yo ese día le dije al Señor que yo no quería seguir más en eso y que me perdonara, porque yo me quería quitar la vida, y que Él me había dado la vida y que solamente Él sabía cuándo yo me iba a morir, cuando Él me iba a llevar. Amén. Y entonces ya después mis hijos bien alegres, mi esposo también. Y entonces me dice él: qué barbaridad, me dice, cómo le mienten a uno, me dice, los brujos, me dice, como dicen, me dice que ellos saben las cosas, me dice, y no saben. Entonces yo les digo en esta noche, hermanos, a los que han venido con problemas, con dificultades, que no es la droga, que no es el alcohol, que no son los brujos que nos van a hacer libres de todos esos problemas, de todo eso malo que tenemos nosotros, sino que solamente Cristo Jesús. Amén. Él es el único que sana, que liberta, que restaura, que hace todo, hermano. Amén. Ahora me río, hermanos, porque también llegaban personas que no conocen de Cristo a visitarme. Y me decían: hermana, ¿qué le pasa a usted que está tan delgadita? ¿Usted cómo ha sido? Me decían ellas, a lo mejor por alegrarme. Qué hermosa que ha sido usted y por qué usted está tan delgadita. Entonces yo les decía que yo no tenía ánimo de nada, que tenía esa depresión. Me decían: hermana, píntese, arréglese, vaya al cesteo, me decían. Ahora yo me río, hermano, porque digo yo: ay, antes no agarré para ahí, porque como yo quería, hermano, salir de eso. Y si alguien me decía que ahí en el cesteo yo iba a ser feliz, antes yo no agarré para ahí, hermano. Ahora le digo gracias, Señor, porque a pesar de que yo estaba así, con mi mente aturdida y todo,
no permitiste que yo me fuera para un mal lugar, sino que decidí estar en el mejor lugar, hermano. Amén. Que sean testimonio para honra y gloria del Señor.